Hola, hola a todos. Una vez más nos vemos acá en Galaxia Cripto. Qué placer tenerlos nuevamente acá. Gracias por ver nuestros videos, gracias por estar en nuestras redes sociales y por participar y por debatir. Primeramente, exhortarlos a que si pueden y si no les es mucha molestia, suscribirse a nuestro canal para que puedan estar al tanto de los videos que publiquemos y que reciban notificación de los mismos. Hoy veremos qué son los tokens apalancados en Pionex. Recordemos que es un token apalancado. Los tokens apalancados son aquellos que le permiten ganar a los usuarios en apalancamiento. Normalmente no tienen tanto riesgo de liquidación ni preocupaciones, pero con ellos esto conlleva un riesgo en la volatilidad. Como siempre, hay que tener claro que son los exchanges los que están comprometidos con los usuarios en proveer este tipo de token. Y basado en ello, pues Pionex ha lanzado esto, o sea, tiene sus propios tokens. Veamos ahora una comparativa entre los tokens tradicionales apalancados que podemos encontrar en cualquier exchange y específicamente los de Pionex. Los tokens apalancados tradicionales tienen un apalancamiento y un mecanismo de balance. Los tokens en Pionex tienen un alto apalancamiento y un mecanismo de rebalanceo, o sea, rebalance optimizado. Y veamos luego cómo esta técnica de rebalance está realizada. Ahora, ¿cómo se nombran los tokens en Pionex? Esto consta de tres partes fundamentales. La moneda, el apalancamiento, o sea, la cantidad de apalancamiento, ya sea uno o tres, dependiendo, y la dirección de la misma, si es long para compra o short para venta. ¿Cómo está decidido el apalancamiento? Bien, el apalancamiento balanceado de los tokens en Pionex, digamos que fluctúa, ¿no? Dentro de un rango. ¿Ya? O sea, los precios en la cripto fluctúan en un rango. Y el reequilibrio de estos tokens se va a activar cuando ese rango es excedido. Entonces, de esta forma, los tokens apalancados en Pionex evitan el riesgo de una liquidación, reducen el impacto de la resistencia a la volatilidad y esto, por supuesto, es favorecido para el usuario. Para comprender cómo funciona bien esto, primero uno calcula el apalancamiento. Por ejemplo, si abre una posición larga, el apalancamiento a 3x, por poner un ejemplo en el comercio de margen, cuanto más aumente el precio, menor será el apalancamiento. Por el contrario, si el precio baja, el apalancamiento será mayor en comparación con el momento en que nosotros realizamos esa orden en apalancado. Resumiendo, lo que les explico con una palabra se traduce en una fórmula. Y es la siguiente. Apalancamiento es igual a precio actual por el apalancamiento del pedido entre la suma del precio del pedido más el apalancamiento del pedido multiplicado por la resta del precio actual menos el precio del pedido. Veamos algunos ejemplos de esta fórmula. Ven acá. Tenemos un precio inicial de 10.000 USDT. Un apalancado de 3X. El resultado no es más que el apalancamiento, que es 3X. ¿Listo? El resultado no es más que el apalancamiento, que es 3X, que es igual a el precio actual, que es 10.000, por el apalancamiento del pedido, que es 3, entre el precio del pedido, que es 10.000, más el apalancamiento del pedido, que es 3, multiplicado por la resta del precio actual y el precio del pedido, que es el mismo, es 10.000. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa orden sube? Es decir, ya el precio inicial donde se pone la orden no es 10.000, o sea, ya el precio está en 11.000. Entonces, ¿qué haríamos? El apalancamiento, ¿cómo se calcula? Sencillo, sería, ¿cuál es el precio actual? 11.000. El apalancamiento, o sea, multiplicado por 3, dividido entre el precio del pedido. Es decir, cuando nosotros abrimos esa orden, que era 10.000, más la suma del apalancado por la multiplicación de el precio actual menos el precio del pedido. Es decir, de 11.000 menos 10.000. Al final, esta operación última, la primera por supuesto va a dar 3, se mantiene 3x, y la última daría aproximadamente 2,54. Es decir, que el apalancamiento que se utiliza sencillamente no es el mismo. ¿Cómo funciona el mecanismo de balanceado? Aquí le dejamos algunos tips, ven acá.
3 tokens apalancados, posiciones largas, 3 cortos. Cuando el apalancamiento fluctúa entre 2.2x, basado en la fórmula que nosotros lo dimos, a 4.8x, el reequilibrio no se activa. O sea, ese es el rango del que nosotros lo hablamos anteriormente, en una diapositiva. Cuando el apalancamiento excede este rango, los tokens apalancados en Pionex vuelven a reequilibrarse a 3x. Esto en el caso de las X, ¿no? De las 3x. Ahora, ¿qué pasa en el caso de 1x? Sencillo. Los tokens apalancados cortos, cuando el apalancamiento fluctúa entre 0.7x a 1.5, rango anterior, y ese rango es sobrepasado, es excedido, entonces automáticamente se reequilibran a 1x. Mientras tanto, mientras esté en ese rango de 0.7 a 1.5, pues sencillamente no ocurre. Ojo con esto porque, bueno, vamos a hablarle más adelante, viéndolo desde el punto de vista de la web, algunos cambios algunos elementos que hay que tener en cuenta con Pionex. La tarifa por comisión es de 0.03 diario y se actualiza a las 16:00 horario UTC. Es decir que la tarifa de comisión de los tokens apalancados Pionex es equivalente a los tokens apalancados tradicionales, ¿no? Que se deducen directamente, pero teniendo una pequeña comisión de 0.03% por día. Eso significa que, por ejemplo, si el precio del token apalancado es X, disminuirá en X menos 0.03 todos los días a las 16:00. Damos algunas ventajas de estos tokens. Evitar el riesgo de liquidación, más amigable para los principiantes. Gane más y pierda menos en comparación con el trading margen. Reduzca el impacto del arrastre de la volatilidad, el grid trading más adecuado y otras herramientas de negociación. Esto es otra cosa que podemos combinar luego y lo veamos y justamente lo veremos en esta diapositiva. Muchos utilizan una herramienta bastante interesante que no es más que utilizar un token apalancado con la utilización, una mezcla con un grid de trading bot, o sea, un bot de rejilla. Brinda bastante, pero bastante profit y es muy, pero muy utilizado por los traders. Esta es la web de Pionex. Vean como en la web de Pionex muchos días existe un término que es reverse split. ¿Ya? El reverse split es como digamos, como una especie de vamos a seguir. El reverse split no es más que como una especie de reequilibrio, o sea, como que de mantenimiento que se le hacen a los propios tokens. Y muchas veces las personas dicen, pero uno está haciendo una operación, ¿no? Una operación en Pionex y tiene cierta cantidad de tokens apalancados. Y hacen un split de este tipo, o sea, un split a un token X. Entonces eso normalmente deja un pequeño gap en ese token, o sea, en la gráfica de ese token. Y luego también deja un pequeño, digamos, un efecto, ¿no? Que reduce la cantidad de token que tenemos. Pero el valor es el mismo. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 1.200 tokens apalancados que representan $300, ¿no? Cuando hacen este reverse split, por ejemplo, podemos tener incluso es un margen de 1.50 aproximadamente, es decir, que nos divide entre 50 más o menos este reverse split. Esto es lo que hace dividir la cantidad de tokens más o menos a un ratio de 1.50 y entonces nos queda una cantidad de tokens muy baja. Entonces cuando vamos a ver y chequeamos, entonces decimos, pero me estafó. Pionex me estafó. No, Pionex no te estafó, sencillamente lo que entró en una etapa de split de ese token. Ven acá, esto es un ejemplo. Dice, para los valores de FLM3S, ETC3S, SNX3S, S1XS, tokens apalancados será menor a 0.05 USDT para facilitar a los usuarios el trading y evitar el impacto de precisiones, o sea, refiriéndose a los doble precision, entre otras cosas, temas más bien con ceros y matemáticas. Pionex ejecutará automáticamente un reverse split en estos tokens en febrero 10 del 2021 a las 10 UTC. Y la operación no va a afectar totalmente los valores de los usuarios. Y debería durar aproximadamente 30 minutos, según nos está diciendo Pionex. Esto es normal que se vea en Pionex, no es más que un mecanismo interno que tiene para rebalancear y reequilibrar los tokens. Y vea acá, 1.50 lo dice. Dice, en consecuencia, el valor en la red compartido será 50 veces
O sea, hasta 50 veces. Y el usuario, o sea, el holding del usuario, la cantidad de holding del usuario, se reducirá a un ratio de 1.50. De 1.50, un ratio de 1.50. O sea, por cada... un token que tengamos, antes eran 50. Así de forma, a ver si de esa manera me explico, pero el valor sería el mismo. En esta situación, el balance total del usuario se mantendrá, que aquí lo dicen también, en la misma forma antes del despliegue. O sea, lo que representa esos tokens apalancados será lo mismo. La cantidad de dinero será la misma. Es sencillamente un tema de reverse split lo que hace Pyrex. Ahora iremos a la página. Normalmente estos reverse split ocurren cuando un token, en lo que iniciamos la sesión, estos reverse split ocurren cuando un token o sea, su valor es muy bajo, normalmente 0.05, y cuando un token alcanza más o menos ese valor, un valor tan bajo, entonces es cuando ocurren los reverse split. Eso era todo, tengan un feliz día y bendiciones.